Comenzamos un poquito viendo el tema de, acá les propongo ver más en sinopsis, justamente, los momentos específicos en los cuales los evangelios van concordando. Justamente, esto es un listado de concordancias. No son todas, pero son las más importantes y las que nos remiten a ver cómo es esto de la sinopsis, cómo es, por qué son sinópticos los evangelios. Ustedes van a encontrar que a cada escena podemos ver el paralelo en los otros evangelios. Cuando no encontramos el paralelo en uno, vamos a encontrar en otro. Y cuando no encontramos el paralelo ni en uno ni en otro, significa que ese evangelio toma fuentes propias, ¿no? Cada uno vamos a ver, por ejemplo, en el momento de la Anunciación, o en la Avenida de los Magos de Oriente, o la Huida a Egipto, que tanto en Mateo como en Lucas hay escenas que son propias de ellos, que no toman ni de Marcos, ni de Q, ni de su otro, de uno de los otros evangelios, sino que son fuentes propias. Recordemos que las fuentes propias implican también una lectura que hace la comunidad, o sea, la comunidad de los creyentes a los cuales escribe cada uno de los evangelistas, está viviendo una situación determinada. Como decíamos, la comunidad de Marcos se sentía perseguida, estaba angustiada por toda la situación y el contexto en el cual vivían. Era una comunidad no venida directamente del judaísmo, sino más bien del paganismo. Es una comunidad que está más bien cerca de Roma, por lo cual está lejos de del centro de los lugares donde se vio, donde se compartió, donde se vivió toda la vida de Jesús, donde estuvieron los que acompañaron su caminar, los testigos presenciales o los que escucharon a los testigos. Entonces Marcos nos relata desde un determinado contexto. También vamos a ver que Mateo y Lucas nos proponen distintas miradas y distintas realidades, ya que cada una de las comunidades son distintas. Les había propuesto ver, por un lado, entonces, lo que Mateo nos presenta. Vamos a empezar por Florencia. Está entrando Florencia. Muy bien. Vamos a ver lo que nos propone el Evangelio de Mateo. Los invito a tenerlo, tener una Biblia cerca y tenerla ahí abierta en el Evangelio de Mateo. Se dice que este Evangelio surge en una comunidad palestina o siria, o sea, cerca del centro de los hechos, a diferencia de la de Marcos, que es bastante lejano, ¿no? Esta comunidad está formada más que nada por judíos. Ellos habían tomado la idea de Jesús como Mesías, la habían aceptado, habían entendido que Jesús era el Mesías según la tradición que ellos venían llevando. Ninguno de ellos había dejado de ser judío, ni había dejado de lado los fundamentos de sus creencias, pero se habían sí abierto a otras realidades. Y habían abierto también la posibilidad de que a su comunidad se sumaran no judíos, cosa que no sucedía en las comunidades propias de los judíos, ¿no? O sea, a la sinagoga podías entrar solamente si eras judío, no podías participar de las celebraciones si no eras parte del pueblo.
En este caso, si bien los que eran en su mayoría parte de la comunidad eran judíos, sí estaban residiendo paganos dentro de esa comunidad, lo cual, imagínense el escándalo que significaría para aquellos que observaban desde afuera, aquellos judíos que observaban desde afuera. O sea, teniendo en cuenta que los extranjeros, como habíamos dicho antes, eran vistos como impuros, esos judíos estaban siendo impuros ellos y haciendo impuro un lugar como su lugar de reunión. Los lugares de reuniones podían ser todavía espacios similares a la sinagoga o domicilios particulares. El Evangelio de Mateo se escribe después del año 70. ¿Por qué ponemos siempre el año 70 como una especie de límite? Hay dos cuestiones. En el año 70 termina de caer Jerusalén y es destruido el templo. ¿Sí? Y la destrucción del templo es mencionada en los evangelios. En los evangelios posteriores al año 70, como el de Mateo, se menciona, la destrucción del templo como una profecía hecha por Jesús de algo que iba a suceder. ¿Sí? Como que Jesús adelanta, en perspectiva, en la destrucción del templo. ¿Sí? Tanto Mateo como Lucas hacen esto. ¿Sí? Ponen en palabras de Jesús la posibilidad cierta de la destrucción del templo. No así Marcos. Marcos se escribe entre el año 60 y 65, o sea, antes de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo. El problema está que la destrucción, que Marcos también habla de la destrucción del templo, pero lo que hace en ese caso es una lectura social, política, de lo que podría llegar a pasar en caso de que terminaran de ser invadidos frente a, de ser invadida Jerusalén frente a la violencia que desarrolla el Imperio Romano. Se sabía que lo primero que iba a querer destruir el Imperio Romano al entrar en Jerusalén frente a las situaciones que se estaban dando de violencia y de revolución, de rebelión dentro del pueblo judío contra el imperio, contra los invasores, iba a ser atacar al centro simbólico del pueblo, que era el templo. La lectura que hace Mateo es posterior, pero también entiende lo mismo. El Imperio Romano ataca centralmente al templo como espacio simbólico del pueblo judío. ¿Qué sucede a partir del año 70 en adelante también? Cuando empieza la dispersión del pueblo judío, porque después de la destrucción del templo, además el Imperio Romano se encargó de ir haciendo dispersión de todos sus habitantes, no permitiéndoles residir ahí. Las rebeliones siguieron hasta el año 130, o sea, no acabaron en el año 70 con la caída del templo. Pero una de las cuestiones que sucede también en el año 70 es que se reúne un concilio en la ciudad de Jamnia, ¿sí? En la cual es un concilio de los doctores de la ley judíos, también de escribas, fariseos, donde se empieza a preparar lo que sería el canon del Antiguo Testamento. Hasta ese momento, el Antiguo Testamento no tenía un canon, no estaban los libros organizados, ordenados, ni se sabía cuáles eran los libros que se podían tomar por sagrados y los que no. Hasta ese momento, todo lo que sería el Antiguo Testamento eran muchos rollos
que se podían ir compartiendo en las distintas comunidades. A partir del año 70, a partir del concilio de Jamnia, empiezan a ordenar todo esto de los escritos que circulan. ¿Cuál era el problema? Que también estaban circulando muchos escritos cristianos que también eran parte de la cultura judía en ese momento, ¿sí? Pero como confrontaban con lo que era lo oficial dentro de la religión judía, se empieza a intentar purificar, digamos, cuáles eran los textos que servían y cuáles no. En cierta medida es lo que después también hace la misma Iglesia Católica, donde realiza el canon de sus propios textos, pero lo hace después, en el siglo II, siglo III. A todo esto, entonces, este es el Evangelio de Mateo. Les había pedido que se fijen el tema de cuántos discursos, ¿sí? Nos proponía Mateo, así en una mirada por arriba. ¿Pudieron ver eso? ¿Más o menos? ¿Tienen habilitado? Sí. En todo el Evangelio de Mateo hay bloques de discursos, ¿sí? ¿Pudieron verlo? Son 5 discursos. Bien. Las bienaventuranzas, el discurso a los misioneros, el discurso del reino. Eso lo saqué de la Biblia. Está bien, sí, bueno, es la idea. Justamente, por eso les decía que hicieran un pantallazo, no era ponerse a leer todo el Evangelio, sino a partir de, normalmente, o en las introducciones. De lo que decían el prólogo. Después está la instrucción comunitaria y el discurso escatológico de los fines de los tiempos. Bien, muy bien. Bueno, son 5 grandes discursos. Son 5 grandes discursos. El número 5, ¿a qué nos puede llegar a remitir? Siempre al hablando Pentateuco. Bien. Justamente, la idea de Mateo es poner en paralelo, ¿sí? En un paralelo para el pueblo judío, para la comprensión del pueblo judío, a Jesús con sus tradiciones. ¿Sí? Y especialmente con Moisés. Moisés fue su salvador en el Antiguo Testamento, Jesús es el nuevo salvador en la nueva alianza, en el nuevo encuentro, ¿sí? Muy bien. Temas que vamos a ver en Mateo, justamente uno es este, Jesús como Mesías. Pero no es un salvador extraño a ellos, sino que es el que va cumpliendo las profecías. Por eso, cuando tomamos el Evangelio de Mateo, ¿sí? Vamos a encontrarnos constantemente como dijo el profeta, como lo dice la Escritura. Ya lo dijo Isaías, o sea, siempre vamos a encontrar una referencia sobre Jesús llevándonos al Antiguo Testamento, a las profecías más específicamente. Es más, no nos lleva tanto a lo que es el Pentateuco, tanto como a las profecías. O sea, si bien la estructura del Evangelio está armado como también un escrito en 5 partes, especialmente en 5 discursos, cuando habla específicamente respecto a Jesús, se remite a las profecías, se remite a lo que los profetas fueron anunciando
gradualmente respecto al Salvador que vendría. Ese es uno de los temas que vamos a encontrar en Mateo. ¿Sí? Otro de los temas, el reino. El reino de Dios, como ¿qué situación? ¿Los judíos pueden nombrar a Dios? ¿Los judíos pueden decir el nombre de Dios? No, tal cual, es así. Ellos siempre evitan mencionarlo, entonces por eso se habla del Señor, se habla de los cielos, de lo eterno, aunque la idea de eternidad es mucho más reciente. En la antigüedad no había una noción de eternidad para el pueblo judío. Siempre es un constante presente. Por eso, cuando vayamos a Mateo, cuando habla del reino, está hablando y remite al reino de los cielos. Mateo no vamos a encontrar el reino de Dios como sí vamos a encontrar en Lucas o en Marcos. En Mateo vamos a encontrar el reino de los cielos, pero es exactamente lo mismo. O sea, la idea específicamente es exactamente la misma. ¿Qué es el reino de Dios? No es Jesús que viene a reinar, ¿sí? No es que Jesús viene a reinar. O sea, la idea de Mesías que se tenía era la idea de un rey que venía a reinar. En este caso, el que reina no es el Mesías, el que reina es Dios. Ahí hay una diferencia importante. O sea, el quiebre que hace Jesús y que lee Mateo es este: el que reina es Dios, no el Mesías. El Mesías es el Salvador, el que acompaña, ¿sí?, al pueblo en el camino de salvación, pero no es el que reina como tal. Otro tema que Mateo comienza a avanzar es el tema de la iglesia. La palabra iglesia, el tema de eclesia, o sea, la palabra iglesia viene de eclesia es asamblea. Es en las traducciones antiguas, sobre todo las del Antiguo Testamento, se combinaban a veces la palabra iglesia y la palabra sinagoga, eran como sinónimas, ¿no? Pero en realidad, tanto los evangelios como Pablo también eligen la idea de iglesia a modo de asamblea de pares, ¿sí? No de un espacio donde hay jerarquías. Como las sinagogas, obviamente, está el que está a cargo de la sinagoga, el arquisinagogo, por ejemplo, que tiene que estar liderando la comunidad. En este caso, la idea de iglesia, tanto de Mateo como de Pablo, era una idea más horizontal, aunque también uno de los temas que propone Mateo es la idea de Pedro, ahí, que está girándonos para nosotros hoy. La lectura que nos traen es de Pedro como el que está a cargo de la iglesia. En realidad, Pedro es parte también de la comunidad y es el sobre el que la comunidad se basa en ese momento, en esa circunstancia, para esa comunidad, pero no a modo de líder, sino a modo de base, ¿sí? Es muy distinto. La roca, la piedra fundamental, no es la piedra que está por encima, sino la que está por debajo, ¿sí? Esto es, a veces en la estructura jerárquica que después toma la iglesia, pareciera que la piedra, en este caso la piedra fundamental, tendría que estar por arriba, la que va, cómo se va estructurando, ¿no? Sin embargo, la idea que nos propone Mateo en este caso no, es un Pedro que es base,
junto con el resto de la comunidad, ¿no? Otra de las cuestiones que nos propone entonces Mateo es una apertura al mundo pagano desde una mirada judio-cristiana. Ellos no dejan de ser judíos, no miran al mundo desde otra perspectiva, ¿sí? Miran al mundo desde una mirada judía, pero una mirada judía, como también lo hace Pablo, como también lo hace Pablo. Pablo nunca deja de ser judío y de sentirse judío y de querer que el Mesías judío sea el salvador de todo el mundo, ¿sí? Y a eso se abre. De la misma manera, Mateo también propone esto, la idea de que el mundo pagano también es parte de la posibilidad de la salvación, no solamente el mundo judío, ¿sí? No solamente el pueblo elegido, no hay un pueblo elegido, es un mundo elegido, en todo caso, elegido por Dios para la salvación. Esos son los temas más o menos básicos que vamos a ver en Mateo, ¿sí? Muy bien. A ver, ahí está. Respecto a lo que decíamos de las estructuras. La estructura en cómo está organizado Mateo, como decía ya Cris, son 5 discursos. Son 5 discursos que se van alternando con narraciones. Hay una narración de introducción y a esa narración la acompaña después un discurso que desarrolla y ayuda y acompaña a entender todo lo que se narra previamente. El primer discurso, obviamente, el Sermón de la Montaña, el que abre la idea de una apertura, justamente, de la salvación, del reino, del encuentro de todos con Dios, sobre todo de los pobres, pero no es cerrado a ningún tipo de realidad. Y hay una continuidad interesante también. Recuerden acá, una de las cosas que teníamos en cuenta es que los números para la forma de escribir, la forma de narrar y la forma de expresión escrita de los judíos son muy importantes. Son muy importantes. Así como decíamos que los discursos son 5 porque nos remiten al Pentateuco, cada una de las palabras, cada uno de los detalles que vamos a ir viendo dentro del Evangelio de Mateo, vamos a ir encontrando que nos van a remitir también a símbolos, a números, a realidades que nos llevarán a entenderlo desde la perspectiva de la tradición, ¿sí? Es muy importante para Mateo el encuentro de su tradición con el encuentro con la idea de Jesús como Mesías. Es fundamental entonces que su forma de expresión lo lleve a ser entendido sobre todo por el pueblo judío, ¿no? Esta forma, ustedes van a ver que la presentación tiene un diseño. Justamente, esta forma de escribir, ustedes la van a encontrar tomando algunos de los salmos, por ejemplo. Este tema de comenzar, desarrollar un punto central y que después vuelva sobre el mismo tema, pero desde otra perspectiva. Y cierre casi de la misma manera en que empezó, pero ya con un cambio, con otra perspectiva. Empezamos con un nacimiento de un Salvador y cerramos con la muerte y resurrección, ¿sí? De este Salvador. Esto es fundamental. Entonces vamos a ver en Mateo. Invito a
disculpen. Un minutito. Invito ahora a que tomemos Mateo capítulo 13, del 1 al 17. ¿Sí? Capítulo 13, del 1 al 17. Y que les voy a dar un tiempo, así que tranqui. Vayan escribiendo en el chat, ¿sí?, lo que van encontrando de elementos, personajes, ¿sí?, lugar, palabras. En este caso son las que va relatando el mismo Jesús, pero también si hay alguna palabra, agregarla. ¿Mm? Vayan escribiéndolas en el chat y vamos a ir encontrándolo ahí. ¿Mm? Sobre todo nos vamos a centrar en la primera parte, no tanto en la explicación. Después la explicación vamos a desarrollarlo también, pero más que nada en lo que es la parábola en sí. Sobre todo hasta el versículo 9. Después vamos a ver por qué él también y sus discípulos se hace una explicación respecto a la parábola. ¿Mm?
Bueno, veo que ya han compartido bastantes cosas. Muy bien. Acá en este caso, muy bien, vi que han separado la escena en dos partes. Excelente. ¿Mm? Una es la de Jesús preparando todo el momento, la situación. Es como que él se preocupa porque se dé de manera adecuada, ¿no? No que no salga así porque sí, sino que se sienta junto al lago, se reúne junto a él, la multitud, se sube a la barca, se sienta, la gente en la orilla, o sea, es como que se prepara la escena previamente al desarrollo de la parábola. Tal vez para que se lo escuche mejor, tal vez porque se está expresando algo también desde ese lugar, porque lo estamos diciendo desde una barca, desde el lugar propio de trabajo también de sus discípulos, tal vez porque sea la mejor forma de poder ser entendido y escuchado. Y específicamente, vamos al tema de la parábola. Me ponen, por ejemplo, a ver, Cris, parábola, sembrador, semilla, aves, lugares, camino, terreno pedregoso, terreno espinoso, tierra fértil. Siempre, claro, siempre tengan en cuenta el hecho de ir a lo específico, o sea, a lo que dice la palabra, no agregar a la palabra lo que la palabra no dice. ¿Sí? Siempre tenemos que, para poder hacer una buena lectura, interpretación también después de la palabra, tenemos que remitirnos específicamente a lo que nos dice la palabra. Desgraciadamente, como a veces pasa, tenemos distintas traducciones. O sea, si estamos en comunidad, a veces está bueno también que si hay distintas versiones de la Biblia, poder escuchar las distintas traducciones para que nos ayuden también a ver cómo fueron entendidas por distintas personas que fueron trabajando sobre la palabra, ¿no? Eso nos ayuda un montón. Bien. Para ustedes, ¿por qué Jesús habla en parábolas? Creo que por el mensaje o por lo cercano que a veces puede ser y lo sencillo de entender, ¿no? Para que se entienda mejor, dice Natalia, también, por escrito, sí. Sí, para que le entiendan, o sea, que la multitud lo entienda, ¿no? Habla en parábolas, habla la realidad de ellos, o sea, traduce la enseñanza a la realidad de ellos. Perfecto. Pero fíjense que Así después... lo podían entender mejor, como ¿Vieron la que cuando... mujer sabe que la levadura en el Claro, pan fermenta, claro, saliendo, ¿no? del sembrador. Sí. Pero vieron que después cuando los discípulos le preguntan, pareciera como que cuando habla en parábolas la hace para que no se entienda. O sea, parece una contradicción,
lo que está proponiendo. Está bien. Hablo en parábolas para que la gente me entienda, pero después resulta que cuando leemos lo que les explica a los apóstoles, dice: a ustedes se les ha concedido conocer el secreto del reino de Dios, pero a ellos no se le concede. Al que tiene le darán y le sobrará, al que no tiene le quitarán aún lo que tiene. Acá está el problema de la confrontación que están teniendo también en esta comunidad entre lo que es la ley, ¿sí?, y lo que se quiere expresar respecto de Dios Padre, de Dios como Padre, del reino de Dios, un reino que se está generando dentro de esas comunidades y que está ahí presente ya, ¿no? Obviamente, cuanto más estamos inmersos en la cuestión legal, en la cuestión normativa de la ley, de la antigua ley, menos vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, cuanto más cosas se les ofrece a los sencillos, más difícil es para ellos llegar a entenderlo. Por eso, justamente, es que esta forma de entender es como que los plenifica, los hace más llenos, entonces ellos se van a ir más plenos, esta comunidad se va a ir más plena. Pero aquellos que no terminan de entender, por más que se les explique y se les intente abrir la cabeza respecto a que el reino de Dios está presente, aún eso que escucharon lo van a perder porque no lo van a entender, ¿sí? Va a quedar como esta semilla que cae, ¿sí?, al costado del camino y no fructifica, ¿sí?, justamente por eso, porque no es recibida, pese a que es propuesta también, ¿no? Un poco por ahí. El tema era trabajar sobre esto para justamente ubicarnos en contexto, tratar de entender desde dónde propone Jesús sus lecturas y por qué lo hace Mateo en este caso, ¿sí? Recuerden que Mateo también necesita mostrar que no solo está la tradición como propuesta, sino que también está lo que van a llevar los seguidores de Jesús, ¿sí?, como continuidad de lo que Jesús ya ofreció. Esto es fundamental, o sea, nosotros estamos trayendo también el mensaje de salvación para todos. Somos parte, somos portadores, ¿sí? Mateo es lo que nos propone desde su lado. Ahora, vamos a ir. Revisamos un poquito Lucas, ¿sí? Vamos al Evangelio de Lucas. ¿Qué nos propone? Está el Evangelio de Lucas, de entrada, es el que mejor escrito está, ¿sí? Es el que más desarrollo estilístico tiene, ¿no? Es un griego koiné también, es un griego común, pero más pulido. Está bien desarrollado, las oraciones están bien construidas, su estructura también es una narrativa histórica, si bien no es una historia de Jesús, ¿sí? No es una historia de Jesús, pero es una narrativa histórica, es una teología histórica, podríamos llamarla. Como a diferencia de Mateo, que es una teología doctrinal, digamos. Él se centra más en lo doctrinal, Mateo. Lucas se centra más a la historia, al Jesús que está metido en la historia, que camina. Ahora vamos a ver justamente que Jesús es el que camina, es el que atraviesa, es el que va a la búsqueda, es el que va desarrollando un proyecto, ¿sí?, en el camino. Así como los demás, él también intenta responder a la situación que vivía su comunidad, ¿no?, que tenía
el problema de la rutina, muy similar al de Marcos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y a la tentación también de aferrarse a los bienes. Es una comunidad donde estaban accediendo paganos que venían de la esclavitud o los artesanos o la gente más del pueblo, pero también accedían cristianos con un nivel económico un poco más holgado, más liberado. Y en las comunidades eso terminaba notándose. ¿Sí? Si nos remitimos a la lectura de Corintios, por ejemplo, la primera de Corintios, antes de Corintios 13, Corintios 11 y 12, Pablo se enoja muchísimo con una comunidad en la cual no se espera para la mesa de la comida a los pobres, donde comen todo antes los que pueden llegar más temprano porque están más liberados de sus actividades, y para cuando llegan los pobres que llegan de trabajar, llegan más tarde y se acercan a la mesa, ya no tienen nada para comer. Bueno, es una situación similar a la que ocurre en la comunidad de Lucas, y él entonces como que manda al frente a esto a través de lo que propone el Evangelio. ¿Mm? Perdón, ahí estaba tratando de pasar y está un poco lento. Y les decía entonces, los destinatarios de su obra son paganos cristianos, ¿sí? Helenistas pero no romanos, a diferencia de la comunidad de Marcos, que eran romanos, son helenistas, pero no ligados específicamente a la capital. Se calcula que más bien son las comunidades griegas que ya están tomando fuerza en ese momento. ¿Sí? ¿Cuáles son los temas de Lucas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo atraviesa tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles, que también se propone, se dice, que fue redactado por el mismo autor, ¿no? El Espíritu Santo es el que abre, es el que anuncia, es el que acompaña, es el que abre el camino de Jesús, es el que abre el camino de María, es el que abre el camino de Jesús, es el que también va abriendo el camino de los apóstoles después. Otro de los temas que atraviesa justamente es la misericordia. ¿Por qué? Por esto que les comentaba de la tensión que se daba en el interior de la comunidad, esa tensión entre ricos pobres, entre paganos judíos también, sobre todo entre ricos pobres, pero también judío pagano. Frente a estas situaciones de tensión, propone una mirada de un Dios misericordioso, de un Jesús que se abre también a la misericordia, y cómo esta comunidad también tiene que abrirse a una nueva perspectiva, pese a su, digamos, situación acomodada en una parte de esa comunidad, no dejar de lado la situación que vive otra parte de la comunidad. Estaba pensando, pequeño ejemplo, ¿recuerdan la parábola del Padre Misericordioso? ¿Sí? Bueno, ahí, por ejemplo, nos muestra, más allá, olvidémonos de la alegoría de que Padre Misericordioso es el Dios Padre y todo eso. Hay un Padre Misericordioso con una posición económica que permite que todos sus empleados vivan en la abundancia, que es lo que entiende el hijo que se va, ¿no? Cuando leemos la parábola del Padre Misericordioso, nos vamos a encontrar
con alguien que puede sostener la vida de todos los que están a su cargo, ¿sí? Y la sostiene de la mejor manera. Y no deja de lado a aquel que se aleja, sino que le permite volver a acercarse y estar nuevamente con él y ser parte, ¿sí? La idea de misericordia, ahí, más allá de la idea del Dios generoso, del Dios que abre sus brazos, también está en la idea de la comunidad que se abre de manera misericordiosa a la recepción de todos, aún del que se haya decidido alejar por alguna circunstancia. Ese también está con la posibilidad de volver a acceder, ¿sí? Otro de los temas, el seguimiento. Lo interesante de Lucas es el desarrollo de las historias personales, o sea, cuando habla del seguimiento de de los apóstoles, de los discípulos, nos narra la historia también, nos da un pequeño adelanto de quién es esa persona que se está acercando, que va a seguir a Jesús. No nos deja, digamos, con la duda. Hay pequeñas historias personales que, obviamente que no nos voy a hablar de todos, ¿no? Pero esas historias personales nos dan un pantallazo general de ese grupo, de los apóstoles, de los que lo escuchaban, de los seguidores, de los que están de paso. Siempre hay un desarrollo, algo que se sabe, ¿sí? Por fuera de lo que sabe los que están ahí, los que son parte de la historia, ¿no? Otra de las cuestiones que habla Lucas es el camino, ¿sí? El camino para Lucas es fundamental, ¿sí? El camino lo hace María, ¿sí? En el Evangelio de la Infancia, María va hacia casa de Isabel, vuelve, ¿sí? Es como que Jesús también hace un proceso de reconocimiento personal y de darse a conocer también a los demás a través de los caminos, no quieto en un lugar, sino desarrollando una actividad intensa, constante. Y sus seguidores también caminan. Después la iglesia, después la asamblea, los que lo siguieron, los que continuaron, también caminan, no se quedan en Jerusalén, ¿sí? Salen de ahí al mundo. Interesante esto porque también nos propone Lucas esta idea de 3 tiempos determinados, ¿no? El tiempo de Jesús, perdón, el tiempo de Israel, mostrado a través de María, o sea, toda la previa, digamos, María, de Isabel, de Zacarías, de todo, de la profetisa Ana, de Simeón, ¿sí? A través de ellos nos está hablando de Israel, del tiempo de Israel, cómo se está preparando Israel para la llegada de su Salvador. Nos habla del tiempo de Jesús también, ¿sí? Cómo fue desarrollando su propuesta, su actividad, cómo se fue mostrando como Mesías, como Salvador, ¿sí? Y también nos muestra el tiempo de la iglesia, qué pasó después de la ascensión de Jesús con los que lo seguían. Una de las cosas interesantes de esto es que lo podemos encontrar en lo que llamaríamos la segunda parte de los escritos de este redactor, Lucas, que es el de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasa con los seguidores? Lo vemos en el siguiente capítulo, dice. Y vamos al siguiente capítulo y ahí encontramos todo lo que fue sucediendo, ¿no? Las cosas positivas y las negativas. Hechos de los Apóstoles, si tiene algo, es que nos muestran, no esconde cosas, si bien está escrito para una comunidad que tiene que reafirmarse en un montón de cuestiones, no esconde las situaciones negativas, las muestra y las pone en evidencia, ¿no?
También otro de los temas principales de Lucas, ya en ese tiempo, recuerden que siempre tenemos que leer los evangelios en su contexto, más allá del religioso, el social, el político, el cultural. En el periodo en el cual Lucas escribe, hay una actividad muy profunda de los grupos rebeldes judíos en los distintos, concentrados en la zona de Israel, sí, alrededor de Jerusalén, pero también solventados desde las distintas comunidades. O sea, los judíos, en cierta medida, sostenían de distinta forma a los rebeldes que tenían sede alrededor de Jerusalén. Ahora, el problema estaba en que las comunidades que eran parte ya del entorno cristiano ya estaban siendo desplazadas de los grupos judíos, ya estaban siendo dejados de lado, ya no se estaban entendiendo como parte de la comunidad judía, ya eran otra cosa, ya ni siquiera eran una secta, ya eran algo diferente desde la mirada judía. Y desde la mirada de los cristianos empezaban a darse cuenta que estaba surgiendo desde ellos algo diferente, algo nuevo. Entonces también había una necesidad de diferenciarse. Y sobre todo en esta época, con una actividad rebelde tan compleja, había que diferenciarse en el sentido de decir, no, nosotros no queremos lío, ¿sí? Nosotros con el imperio no queremos ningún problema, ¿sí? Lucas, en cierta forma, trata de, pongamos entre comillas, quedar bien con el imperio, ¿no? Tratar de decir, nosotros no estamos haciendo lío, nos estamos tratando de portar bien. Entonces, muchas de las cuestiones que propone también tienen que ver con esta cuestión más tranquila. Vamos a ver que el Jesús que nos presenta Marcos en este aspecto es mucho más de ir al frente, mucho más contestador que el Jesús que nos propone Lucas. Y la actitud de los discípulos y de los seguidores de Jesús también es mucho más tranquila que la que podemos ver, por ejemplo, a ver, si tomamos Hechos de los Apóstoles, si vemos a Pablo, lo vemos a Pablo siempre con un discurso tranquilo, tratando de expresar, tratando de cubrir la situación. No, yo estuve ahí, comenté lo mío, no dije nada fuera de lugar, ¿sí? Siempre un Pablo tratando de calmar las aguas, si bien con una actividad misionera fuerte. Sin embargo, si vamos a los textos de Gálatas, a los textos de Romanos, vemos que Pablo era de ser ahí fuerte en sus palabras y en sus propuestas, ¿no? No era un tipo de quedarse con la palabra en la boca, tenía que decir algo, lo decía y lo proponía de manera así intensa, ¿no? Esto era algo muy, muy evidente, lo vamos a encontrar como algo muy evidente, perdón, en este tema. Si confrontamos los escritos propios de alguien que es mencionado en los Hechos, por ejemplo, vamos a ver lo que yo les digo. Pablo es de una manera escribiendo, o sea, proponiendo sus ideas, y otra cosa es el Pablo que nos muestra Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Justamente por esto. La cuestión de mostrarse tranquilos frente a la situación social política. Y otra cuestión también principal de Lucas es esto de la confrontación con los adversarios. Hay adversarios que están tensionando la situación. Como les decía antes, los judíos, sobre todo, los están notando como no parte de su comunidad. Entonces, los ven como oponentes. Esto
para las comunidades en muchos casos es obstáculo. Sienten como que ser parte del cristiano no es ni chicha ni limonada. ¿Para dónde tiendo? ¿Qué soy? ¿Pagano? ¿Soy judío? ¿No soy esto? ¿No soy aquello? O sea, se van generando situaciones de conflicto. Hay obstáculos que se presentan, la tentación de dejar, la tentación de abandonar. Perdón. Por eso, en el esquema general, que vamos a ver acá, como yo les decía, es un muy buen desarrollo de lo que propone Lucas, ¿sí? Pero si ustedes van a los textos y van a ver qué se va proponiendo en cada una de las secciones, van a ver que siempre hay estas situaciones de tensión fuerte. A veces no se menciona como persona, sino se pone en entidades. Satanás, el diablo, espíritus inmundos, demonios. Es una forma retórica que se utiliza para mencionar estas situaciones de conflicto. Satanás normalmente es el que tienta, es el que distancia, es el que aleja. Habíamos comentado también que los demonios también, de la misma manera que en Marcos, son aquellas situaciones de enfermedad interior que se presentan, pero no solamente son enfermedad interior, también tienen que ver con un mostrar a manera simbólica un conflicto interno que se va dando, que se presenta y que está ahí rondando. Se presenta a través de una persona o de una persona simbólica, pero es algo que va más allá de eso. Por eso, cuando encontramos estas situaciones de conflicto, vamos a ver que tienen mucha relación con el conflicto que están viviendo con la parte judía de las comunidades y en cierta medida la situación interna también que están viviendo, los conflictos internos que los están llevando también a la desidia o al abandono. Teniendo en cuenta esto, viendo lo que nos propone el Evangelio, vamos a ver lo otro que les pedí que vieran. Que ahora les invito a ver el prólogo del Evangelio de Lucas, que es capítulo 1, del 1 al 4, y el prólogo de Hechos, es capítulo 1, del 1 y 2. 1. Los invito a ver el prólogo, lo vamos a leer. Y les invito en el chat a escribir cuál es la idea que propone en el prólogo del Evangelio y cuál es la idea que nos propone en el prólogo de Hechos.
¿Qué les parece que está diciendo en el Evangelio? ¿Cuál es la idea que tiene? ¿Es el primero que escribe? O sea, ¿es la primera persona que va a escribir sobre Jesús? No, de hecho dice como que viene a poner en orden los acontecimientos. Bien, o sea que hay, por lo visto, entonces, textos o palabras que ya se están compartiendo en las comunidades, ¿no? Claro, ya algo circula, como quien diría, y entonces lo que viene a Tal hacer cual. es ordenar y dar una continuidad ordenada y le da puntualmente a Teófilo. Bien, bien. Una cosa interesante que también parece que hace Lucas es el tratar de encontrarse con testigos, ¿no? Más allá de los textos que están dando vuelta, también busca testigos que le pasen, digamos, alguna información respecto a todo lo que él piensa trabajar. Y otra cosa que quiere hacer es hacerlo en orden, dice, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. ¿Mm? Para comprender con certeza las enseñanzas que has recibido, o sea, como que él está escribiendo a alguien que ya recibió enseñanza, no está escribiendo para alguien que no sabe nada, ¿sí? No es una catequesis de iniciación lo que va a hacer, en este caso, Lucas, sino que es un desarrollo mucho más profundo de todo aquello que ya estaba recibiendo alguien, la comunidad. En este caso menciona a Teófilo. Teófilo, si vamos a la etimología de la palabra, es amigo de Dios o amador de Dios. Si lo pensamos, Teófilo puede ser un nombre, o sea, alguien determinado, o puede ser más amplio, o sea, puede ser que se esté hablando a toda una comunidad, puede ser que Teófilo sea la comunidad, los que aman a Dios, ¿sí? Que aquel que lo escuche, que ama a Dios, vos, o sea, que aquel que lo escuche sepa que Lucas va a desarrollar de manera ordenada todo el trabajo previo que había realizado para que comprendan con certeza todo lo que ya habían recibido previamente, ¿sí? Eso es fundamental, en este caso, para entender cómo está estructurada cómo está estructurado el Evangelio y cómo está estructurado Hechos. No es la misma forma de escribir que la de Mateo, porque Mateo tiene otra idea y otra mentalidad. La mentalidad de Lucas es una mentalidad helenista, más ligado a la historia, pero a la historia desde el punto de vista de una finalidad hacia una continuidad. Para el judío, la historia es el eterno presente, es el continuo presente, no el eterno presente, el continuo presente, o sea, es el encontrarse con que Dios está en su pueblo desde siempre y está hoy y va a seguir estando mañana, ¿sí? Es una continuidad de la presencia de Dios en mi vida.
sea, no hay ayer, no hay hoy, no hay mañana, en el sentido de que Dios está siempre conmigo. Distinto es la mirada de Lucas, que es una mirada histórica. Podría decirse que es similar, pero no, porque lo plantea desde una idea de desarrollo. Por eso vamos a ver que es una narración de continuo, no hay cortes. Fíjense que, como decíamos antes, en Mateo vamos a encontrar el corte de la narración con un gran discurso, la narración, un gran discurso, la narración y un gran discurso. Aquí está todo de continuo, un relato que se puede leer sin mayor inconveniente, porque no es pesado, no es denso, no hay discursos grandilocuentes, ni así de una teología muy densa, como tal vez después podamos llegar a encontrar en Juan, o en los discursos que el mismo Mateo nos proponen, eran discursos con una densidad teológica muy fuerte. Lucas está tratando de mostrarnos cómo dentro de la historia misma se dan esas palabras y los hechos en conjunción, ¿no? Y respecto de hechos, lo que nos propone el prólogo es ver la perspectiva de lo que yo había escrito. No nos dice otra cosa. Yo ya había escrito hasta este momento esto, ¿no? Y hace un pequeñísimo relato de esto. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu a los apóstoles que había elegido. Fíjense como que es el punto de partida, o sea, toma como punto de partida las instrucciones que da por medio del Espíritu Santo, las instrucciones que da por medio del Espíritu Santo a sus apóstoles. Y como que es el punto de partida para que arranque la iglesia, ¿no? A partir de acá para allá nos toca a nosotros. Hasta acá fue Jesús, Evangelio. Y acá en adelante es la iglesia, es la comunidad. Los que vamos a ir adelante somos nosotros. Y Hechos de los Apóstoles, entonces, nos va a ir relatando una vida comunitaria mucho más rica, más intensa, idas y vueltas, conflictos entre los helenistas, o sea, los que vienen del, digamos, el paganismo, y los judaizantes, o sea, los que son propios de la religión judía, que entienden a Jesús como el Mesías de los judíos y para los judíos y nada más que de los judíos. Esa tensión que se da dentro de la misma iglesia, dentro de la misma comunidad, y ya casi en los primeros años, se evidencia, está presente en el Hecho de los Apóstoles, y no es motivo, no debería ser motivo de escándalo. Vamos a ver cómo hay en un principio cómo hay en un principio muy buenas intenciones, una apertura bastante grande a todos los que vinieran, nadie pasaba necesidades, todo lo ponían en común, pero enseguida empiezan los conflictos, estos que comento, y tienen que poner los puntos para que estas situaciones se vayan solucionando. A veces poniendo paños fríos, a veces directamente haciendo un corte. De acá para allá atendés vos, de acá para allá atiendo yo. Más o menos fue así la situación entre Pablo y Pedro. O sea, yo me encargo de los paganos, vos encargate de los judíos. Por eso vamos a ver que también entre los primeros cristianos no hay dos comunidades iguales. ¿Sí?
las comunidades son todas diversas, no hay comunidades que sean una un calco de la otra. Hoy vamos a una misa, a una parroquia en San Martín, y vamos a una misa, a una parroquia en Córdoba, por ejemplo, y es más o menos casi un calco una de otra, ¿sí? La forma de celebrar, el orden, la jerarquía, las formas de movernos, son casi lo mismo. En esa época no. Cada comunidad iba generando sus formas de expresión, su forma de entenderse, su forma de encontrarse y sus propias liturgias. Y después de eso, sí, había pequeños acuerdos en los cuales a veces eran mejor, a veces eran peor, pero todos iban entendiendo que eran parte de ese camino que habían hecho. Es más, a los seguidores de Jesús se les llamaba los del camino. Los del camino. Pablo en Hechos 9 dice que él era de los que perseguía a los del camino, ¿sí? Y lo vuelve a repetir en 22 y en 24, de Hechos. Él era de los que perseguía a los del camino, el que pedía permiso para ir, ponerlos presos y que no pudieran seguir difundiendo esa cuestión nefasta, ¿no? Que era para el judío esta idea de que el pagano pudiera ser parte, ¿no? Recuerden que la idea del judío como pueblo elegido también es una cuestión cultural, no solamente es una cuestión religiosa, ¿sí? Entonces, no podemos analizar desde nuestra perspectiva moderna de hoy toda una situación que era propia de un contexto determinado dentro de la historia. Sí podemos tratar de entender, tratar de interpretar, hacer nuestra propia lectura al respecto y, bueno, ver qué puede llegar después también a servirme a mí y para mi comunidad, ¿no? Muy bien. Volvemos al tema entonces, de que las fases de la historia de la salvación se dan en Lucas, en este orden, ¿no? El periodo de Israel, que se da desde la creación hasta Juan el Bautista. Por eso Lucas, Marcos propone la actividad y la vida de Jesús, ahí nomás, desde el bautismo. A Mateo lo ubica desde otro punto. Si vamos a la genealogía que nos propone Mateo, ¿sí? Lo pone a Abraham como el primero de la genealogía. ¿Y quién es Abraham? Es el padre del pueblo judío, ¿sí? Es el padre de todos nosotros, o sea, del pueblo, de los judíos como pueblo. Recuerden que Mateo habla para judíos, entonces es el padre de nuestro pueblo. Y cuando vamos a la genealogía que nos propone Lucas, ¿a quién pone como primero? Lucas 1. No, perdón. Lucas 2. Lucas 3. En la genealogía de Lucas empieza al revés, empieza desde Jesús hacia sus ascendentes, a diferencia de Mateo que va mostrando la descendencia. Y el ascendente más alto que propone Lucas
es Adán, ¿sí? Es Adán. El último de la lista es Adán. Así como para Mateo es el padre del pueblo judío, el que comienza la genealogía de Jesús, para Lucas el que comienza la genealogía de Jesús es Adán, el padre de todos los hombres. ¿Sí? Jesús está presente dentro de la historia del hombre desde el comienzo. Para Mateo está presente dentro de la historia del pueblo judío desde el comienzo. Abraham es el que comienza la historia del pueblo judío. Adán es el que comienza la historia humana. ¿Sí? Para Juan está desde el principio. ¿Sí? ¿Estás con los chicos? Bien. Después, el periodo de Jesús, que va desde su bautismo, ¿sí?, hasta la ascensión, el periodo propio en el cual comienza su ministerio, está ligado desde el momento en que se abren los cielos y se escucha la voz del Padre diciendo, mi hijo es muy querido, hasta el momento de su ascensión. Y después viene el periodo de la Iglesia, ¿sí? El periodo de la Iglesia es el que habíamos comentado, desde que comienza desde la ascensión y en Hechos termina con la llegada de Pablo a Roma. Como que el punto más alto era llegar a la capital. Recuerden que Lucas lo que intenta es abrir el juego respecto a que no somos problema para el imperio y poner a Roma como el punto el punto de llegada para la comunidad, ¿sí?, era fuerte, era fundamental, y que Pablo, que era uno de los mayores trabajadores de la palabra, llegara a Roma, era para Lucas la idea de que ahora esto va a continuar para siempre. ¿Sí? O sea, no es que Lucas termina en Pablo, sino es que propone el símbolo de que la llegada de Pablo es la apertura total, de acá a todos lados. Roma es la que se extiende a todos lados. Llegamos hasta Roma, de acá a todos lados. De acá no nos saca nadie y de acá vamos a llegar a donde sea. Porque llegó Pablo. Llegó Pablo y lo mataron, pensemos, ¿no? Cosa que no cuenta Hechos. De hecho, no llega hasta la muerte de Pablo, simplemente el hecho de que haya llegado a Roma. Pero no importa, justamente, porque lo simbólico para Lucas en este caso no está en cómo haya llegado Pablo, sino que haya llegado. Muy bien. Respecto a Lucas, ¿alguna duda? Algo que... Vieron que hace unos años, el 2016, fue dedicado al año de la misericordia por el Papa Francisco, porque era el año cuyo ciclo correspondía al Evangelio de Lucas. Se trabajó un poquito sobre el tema. Después medio que como quedó apagado. ¿Cómo lo vieron a eso? ¿Sus comunidades cómo lo vivieron? ¿Se acuerdan? La decisión del Papa Francisco respecto a tomar el año de la misericordia en ese momento fue
aunque es llamativo, ¿no? Pero fue muy criticada en muchos círculos, ¿no? Porque a veces el concepto de misericordia se entremezcla con la cuestión del asistencialismo o de la cuestión de la limosna como algo negativo, ¿no? O de todo lo que implica la actitud de la justicia también, por otro lado, la cuestión de la política, la cuestión de lo partidario, siempre está rondando. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que atraviesan estos libros no es solamente una cuestión vinculada con lo religioso, también tienen relación con cuestiones políticas, ¿no? Políticas de Estado, políticas internas, cuestiones culturales, cuestiones sociales. ¿No? No son solamente escritos que sirven para llenarnos espiritualmente, sino también nos hablan de un contexto determinado y que no siempre vamos a encontrar perfecciones. Lucas, por ejemplo, si bien es un gran mencionador, digamos, alguien que está muy atento a la figura de María, como tal, también es como que apaga la figura de las mujeres, si bien hay muchas mujeres presentes, es como la figura de las mujeres están más apagadas en Lucas, o sea, la figura, la actividad de las mujeres. Tanto en Marcos como en Mateo, las mujeres tienen una vida más activa que en Lucas. En Lucas están como más apagadas. Justamente ¿por qué? Por esta cuestión de que Lucas tiene que mostrarse más parecido a lo que era la vida del Imperio Romano en general. No tanto lo que proponía Pablo de una asamblea más llana, más horizontal, sino más jerarquizada, el hombre como por sobre la mujer en lo que es lo público también entendido en la actividad religiosa, ¿no? Esto, justamente de este tema, de la situación de las mujeres en este contexto, va a hablar Marcela el próximo encuentro. La semana que viene no vamos a tener encuentro porque justamente es fin de semana largo, ¿vieron? Yo igual les voy a mandar algunas cositas, ¿sí? Les voy a mandar algunos temas para seguir profundizando, pero el sábado no nos vamos a encontrar. Siendo fin de semana largo no vamos a tener que juntarnos, vamos a aprovecharlo para descansar, tomar fuerzas y volver a encontrarnos recién en el siguiente. Pero igualmente, ya les digo, durante la semana les voy a ir enviando algunas cositas para ir trabajando, sobre todo entre Mateo y Lucas, para que no quede solamente en esto que vimos hoy. Y les decía, y el siguiente encuentro va a llevarlo adelante Marcela, justamente para ir reflejando cuestiones contextuales. Vamos a hacer una mirada de lo que propone cada uno de los evangelios respecto a la mirada de lo femenino, de la mujer, de las mujeres dentro de ese recorrido. Así que va a estar interesante porque es a veces algo un poco oculto, algo que queda ahí medio relegado. Es como que la imagen de la Virgen, de María, como tal, a veces queda como ocultando las otras miradas, las otras propuestas que hacen los evangelios de distintas actitudes de las mujeres, ¿no? Y también vamos a hacer una mirada crítica respecto a por qué cada uno de los evangelistas presenta a las mujeres de determinada manera y no de otra. O sea, recuerden, no sé, o sea, que
no es cuestión de escandalizarse, ¿no? Pero que cuando hacemos exégesis estamos haciendo una lectura crítica de los textos, no estamos quitándole la santidad de la palabra. Estamos haciendo una revisión crítica de una situación contextual que también nos va a llevar a nosotros a entender mejor por dónde quisieron caminar los evangelistas, por dónde anduvo caminando esa comunidad para poder expresarse de esta manera, para poder desarrollar determinadas ideas, para mostrar esto, para ocultar aquello.